Bueno, muy buenos días, chicos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. A ver si va pasando gente que van llegando. A ver, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al Salón de Actos para esta penúltima charla ya de La Voz del Mes. Ahora vamos a entrar en materia, pero antes de nada y para tranquilizar a todo el mundo, sabéis que desde ayer está abierto el plazo de solicitud de matrícula para las enseñanzas que se van a impartir en nuestro centro de adultos el próximo curso. Este plazo está abierto hasta el día 14 de junio. Y no se trata de llegar el primero, es decir, como todo esto se adjudica por sorteo y desde Toledo, da igual que la solicitud la hagáis hoy o que la hagáis el día 13 de junio, da exactamente lo mismo, ¿vale? No depende de quién la presente primero. Entonces, mi recomendación particular, chicos, ¿cuál es? Que procuréis hacer la solicitud de matrícula en papel, mejor que online, y con el profesor con el que tengáis clase. Todos aquellos que seáis alumnos míos de diversas enseñanzas, en la primera que nos toque la semana que viene, haremos la solicitud de matrícula, ¿vale? Los que estáis en italiano, en alemán, en cultura general de Castilla-La Mancha. Luego lo mandaré por WhatsApp a todos los grupos, ¿vale? Para que nadie se quede sin hacer su solicitud de matrícula, estéis todos tranquilos. ¿Por qué en papel? Porque hay algunas enseñanzas que nosotros podemos marcar e incluso añadir alguna indicación que será necesaria en papel. Y en la opción online no se puede hacer todavía. No está habilitado desde Toledo, hay algunos problemas con algunas enseñanzas, entonces siempre la opción de papel va a ser mucho más recomendable por eso, porque tenéis toda la oferta real que ofrecemos desde el centro de adultos. Segundo, porque hay algunos cursos que tienen un nombre que no es todo lo transparente que nos gustaría. Es decir, si tú te apuntas a Inglés 2, sabes lo que vas a dar, pero a lo mejor ofimática avanzada no tienes muy claro qué hay ahí. O cultura general de Castilla-La Mancha, no se sabe exactamente qué va a ir dentro. Entonces, el día que hagáis la matrícula presencialmente con el profesor que sea, o conmigo, si es mi caso, yo os explicaré curso por curso qué contenidos son los que se van a tratar. Para poner un ejemplo, el año que viene Carlos, ¿verdad?, va a impartir un curso que tiene un nombre un poco complejo y que él va a ser capaz de delimitar un poco, sí. ¿no? Sí, a ver, si habéis mirado los impresos veréis que aparece uno como emprendimiento, no sé qué, cultura del emprendimiento, no sé cómo demonios se llama, un nombre rimbombante de estos de narices, ¿no? Es decir, eso van a ser los cursos de cine, música, etcétera. Lo que sucede es que, bueno, este año ya os lo comento, hemos hecho un pequeño cambio. Como viene arte, literatura, música y cine, lo que vamos a hacer es una especie de plan cuatrienal. ¿De acuerdo? Este curso que viene daremos historia del arte. El siguiente daremos literatura universal, el siguiente cine y el siguiente música. Y si no me jubilo antes, volveremos a empezar. ¿De acuerdo? Es decir, que de los cursos míos estos de emprendimiento, no sé qué, este año sería historia del arte. Por cierto, son por la tarde solo. Entonces, que lo sepáis ya. Todas estas cuestiones tan específicas, si lo hacéis online, chicos, no las vais a tener, no tenéis esta información. Por eso, mi recomendación es la siguiente. Don't panic, que se dice en inglés. Nada de entrar en pánico, tranquilos. La semana que viene, que va desde el 3 al 6 de junio, si no me equivoco, ¿vale? Vamos a tener toda esa semana para que las distintas clases y las distintas enseñanzas, no os tenéis que preocupar. Os traigo vuestra fotocopia, vuestras solicitudes, os las reparto y vamos casilla por casilla viendo lo que nos interesa y lo que podemos rellenar. Qué cosas tienen un horario y qué cosas otro hasta donde lo sepamos. Cómo se van a impartir, cómo se organizan. ¿Qué enseñanzas son incompatibles? Porque hay cursos que por cuestiones burocráticas organizativas son incompatibles y no puedo estar matriculado en, yo qué sé, cultura general de Castilla-La Mancha y emociones, que no sé si es así, ¿vale? Pero hay algunos que son incompatibles. ¿Cuál es el máximo de cursos que se puede pedir? Si yo estoy buscando esto en concreto en inglés, ¿a cuál de los ingleses me apunto? Todo eso se hace mejor cuando vais de la manita de un profesor y os lo explica. Otra cosa súper importante, aunque también lo explicaré el día que hagamos la matrícula. Si vosotros presentáis 3 solicitudes distintas, se queda grabada la última y se anulan las anteriores. Lo digo porque en una única solicitud tenéis que pedir todo lo que queráis.
Un año me pasó que un alumno dijo, pero Lidia, si yo he pedido inglés, informática y alemán y solamente estoy en informática, imagínate, y en alemán hay plazas libres. Y es que lo había presentado en 3 solicitudes distintas. En informática lo hizo con el profe de informática, en alemán lo hizo conmigo y en inglés lo hizo con la de inglés. Pues solamente se grabó la última y las anteriores quedaron invalidadas. Todo ese tipo de cosas no tenéis por qué saberlas, pero para eso estamos los profes, para explicarlas. Entonces, mañana, miércoles, justo antes del puente, a la 1:30, les he regalado a mis compañeros profesores de curso una reunión de coordinación. Están encantados, contentísimos, antes de irse de puente, que a la 1:30 yo los cite, pero va a ser la mejor forma de tener toda la información de cara a la semana que viene. Y la semana que viene todos vuestros profes os van a ofrecer hacer con ellos la matrícula y la solicitud. Hacedla con quien queráis, pero que sepáis que hay que presentar solo una. Es decir, que si llego a cultura y ya me dice Fernando, Lidia, yo ya la hice contigo en italiano el otro día, pues no la hagas conmigo otra vez en cultura, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Vale, ya está todo explicado. ¿Hay alguna duda sobre esto? Vale. En el grupo de WhatsApp os lo avisaré y la semana que viene quedaremos aquí en el salón de actos en vez de irnos fuera a hacer visitas tal y cual para hacer la matrícula en condiciones. Además, también os pondré que hay otro día, no nuestra clase, sino otro día, donde se fijará una reunión informativa sobre todas estas cuestiones para aquellos alumnos antiguos del centro que este año no están matriculados o para gente que viene de la calle, que nunca ha estado matriculada en adultos y que quiere saber cómo hacer esto y pedir, ¿vale? Entonces eso será seguramente el jueves o el viernes. A esa reunión no hace falta que vengáis, porque nosotros ya lo habremos apañado en nuestras clases, pero para los externos vamos a fijar otra reunión informativa, ¿vale? Es decir, para cuñadas, amigas, vecinas que se quieran apuntar, pues ya sabéis que los remitís. Toda esta información os llegará por WhatsApp, pero quería explicarlo en persona. ¿Sí? Pues ahora vamos a lo que vamos. ¿Se necesita algún tipo de documentación para saber? Si eres alumna este año, no. Las alumnas de fuera o alumnos tienen que venir con una fotocopia del DNI, ¿vale? Vosotros no, porque ya os tenemos fichados en el sistema, ¿vale? No os escapáis. No os escapáis. ¿Más dudas? ¿No? Venga, pues le doy a iniciar grabación. Ahí está. Y muy buenos días a todos. ¿No? ¿Qué día, por favor, qué día has dicho que aquí? Lo diré, depende de dónde estéis matriculados. Luis, tú conmigo no estás matriculado en nada este año. Pero estoy en otro lado. Ya. Entonces, con otro lado, será el profesor el que contigo te diga cómo lo tienes que hacer. Es decir, yo voy a hacer las matrículas con mis alumnos en mis horas de clase y luego habrá otro día de reunión general informativa. Ese otro día lo comunicaré por WhatsApp y lo mandaré al maxi grupo de amigos de la cultura. ¿Paro y entiendo? No. Vale. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la penúltima charla del ciclo de conferencias de La Voz del Mes. Habéis venido todos porque os ha encantado el cartel de esta vez, que claramente lo he diseñado yo, porque lo veis rosita, con flores, y hubo gente que me dijo, es que Carlos está malo, porque ese cartel no lo ha hecho él. Bueno, pues nada, no. Como os podéis imaginar, sí, lo ha hecho Carlos, tiene una parte de salón de esteticien importante este cartel, y ahora vamos a ver por qué, a la hora de hablar de un personaje como Lord Byron y de una señora que aparece por detrás de él en este cartel, es importante reflejar este tipo de estética, de colores, y por qué vamos a hablar de estas dos personas, qué vínculo, qué nexo tienen entre ellos. En el cartel solo aparece el nombre de Lord Byron y la señora que está atrás Es una señora. es una señora que aparecerá a lo largo de la historia. Muchísimas gracias a todos por venir, bienvenidos y empezamos con la conferencia. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir hoy con las calores que están haciendo, porque madre mía, vaya mañanita. Bueno, pues hoy aparte es un día que es bastante curioso. Primero es el Día del Orgullo Friki, ¿de acuerdo? Que mejor celebrarlo que venir a oír una charla sobre poesía romántica inglesa. Si os parece poco friki, pues me contáis, ¿de acuerdo? Y luego aparte, bueno, ya digamos, aparte de lo que es la charla, hoy creo que España ha dado un paso muy importante con el reconocimiento del Estado de Palestina, y me alegro un montón de que esto haya sucedido, ¿de acuerdo? Probablemente el año que viene le dediquemos una charla precisamente a la poesía palestina, ¿de acuerdo?
Bien, ¿y por qué nos metemos con Lord Byron? Bueno, pues la cuestión, realmente la culpable de que hayamos cogido a Lord Byron es Lidia, ¿de acuerdo? Fue la que lo sugirió. Y es buena idea, es buena idea. Lo que sucede es que, fijaos que cerramos este año, es que este año ha sido un poco raro, ¿de acuerdo? La voz del mes, porque hemos hablado de muy pocas mujeres, de muchos hombres, y encima vamos a terminar esta charla con Lord Byron, la última con Kafka, ¿de acuerdo? Porque por la cosa de los centenarios, ¿de acuerdo? Sabéis que es el segundo centenario de la muerte de Lord Byron y el centenario de la muerte de Kafka, ¿de acuerdo? Es decir, cerramos con dos señores que no pueden ser más canónicos, ¿de acuerdo? Es decir, canon puro. De hecho, Lord Byron, si lo pensáis, es, digamos, uno de los poetas que siempre se mencionan cuando hablamos del romanticismo. ¿De acuerdo? Es decir, si pensamos una idea de poetas románticos nos viene siempre a la cabeza, ¡fum! Bueno, Espronceda y Lord Byron, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo Lord Byron, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque es un hombre que consiguió hacer de sí mismo uno de los mejores personajes de la historia de la literatura, ¿de acuerdo? Probablemente hoy en día la poesía de Byron es una poesía que nos resulta increíblemente lejana, pastosa, retórica, empiezo bien, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es decir, estoy dando las ganas. ¿Por qué? Porque una cosa que le comentaba a Lidia, y además lo ha visto con los poemas, he cogido probablemente los 3 poemas más cortos de Byron y ya veréis, ¿de acuerdo? Ya veréis. Es decir, era un hombre que para mí que le pagaban los poemas por metro. ¿De acuerdo? Como las telas. Es decir, una cosa de, hazme 3 metros de Don Juan o 3 metros de Manfred y demás. Y yo digo, y sobre todo ese lenguaje, digamos, hoy en día nos resulta un poquillo cursi. ¿De acuerdo? Es decir, creo que la palabra es cursi, por no utilizar el término kitsch. Y eso es un poco lo que he querido reflejar en el cartel. ¿De acuerdo? Es decir, digamos, esa sensación que nos produce un poco como de novela romántica de los años 40, de Corín Tellado, de este tipo de cosas, que lo he querido hacer adrede, incluso el título, El varón y la intrusa. ¿De acuerdo? Es decir, un poco con este rollo de la novela gótica inglesa o incluso de estas novelas románticas actuales de El Highlander y estas cosas. Te querré siempre, ¿no? Y demás tenía un poco ese sentido. Y además lo del varón, reconozco que estuve bastante tiempo dudando si ponerlo con B o con V. ¿De acuerdo? Porque cuando hablamos de Lord Byron estamos hablando de una persona que destaca sobre todo y que ha pasado quizá a la historia más por su vida sentimental, voy a utilizar la palabra sentimental, ¿de acuerdo? Debería utilizar sexual, claramente, es decir, esa hiperactividad sexual de Byron, yo digo, que digamos realmente hoy en día por su poesía, ¿de acuerdo? A pesar de que siga habiendo gente que admira increíblemente a Lord Byron, es decir, incluso ha habido escuelas más o menos recientes de poesía que intentan retomar ese lenguaje un poco romántico, byroniano, que yo digo que hoy en día, insisto, que nos resulta un poco cargante, ¿de acuerdo? Un poco cargante. Bueno, pues Byron, ¿dónde lo tenemos que meter? Lo tenemos que incluir dentro de ese romanticismo inglés. Es decir, el romanticismo inglés que realmente, a pesar de que el romanticismo no nace en Inglaterra, sino que nace más bien en Alemania, digamos que va a ser precisamente en Inglaterra donde va a coger la forma con la que la conocemos, ese lenguaje grandilocuente, esos ambientes oscuros, esa obsesión por la muerte, las tormentas, todo este tipo de lo oculto, lo oscuro. Es decir, va a tomar forma sobre todo, insisto, en Inglaterra. En Inglaterra digamos que podemos hablar de 2 escuelas que realmente podemos considerar casi 2 santísimas trinidades, ¿de acuerdo? Una primera que está formada sobre todo por Wordsworth y Coleridge, ¿de acuerdo? Y a la que se añade siempre a un señor que es William Blake, que me temo que está bastante incómodo en esa trinidad, ¿de acuerdo? Y la otra trinidad, que es unos 15-20 años posterior, es la que estaría formada por John Keats, Percy Shelley, de quien hablaré también un poco después, sobre todo de su señora, que es la intrusa, ¿de acuerdo? Es decir, y a la que se añade también a Lord Byron, ¿de acuerdo? Aunque curiosamente Lord Byron de los 3 es quizá el menos romántico, ¿de acuerdo? Lord Byron es todavía un poeta que, a pesar de que lo veamos como el colmo del romanticismo, es un poeta que aún pertenece al siglo XVIII, ¿de acuerdo? El uso, por ejemplo, de la sátira, su admiración por autores como Dryden o Pope, sobre todo Pope le parecía, vamos, el colmo de la poesía. Digamos que nos hace ver que estamos ante un poeta solamente, muy raramente romántico,
¿de acuerdo? ¿Qué es lo romántico en Byron? Más que su obra, su vida. ¿De acuerdo? Es decir, su vida. Es una vida, él termina luchando por la libertad de Grecia. De hecho, en Grecia se le considera uno de los padres de la patria, ¿de acuerdo? Es decir, de la independencia de Grecia con los turcos, ahora lo comentaré en su momento. Yo digo, él va a tener un montón de relaciones sentimentales, incluso un escándalo, ahora lo veremos, con su hermanastra, medio hermana, Augusta Lear, con la que parece que tuvieron una relación incestuosa. Esto no está probado en ningún sitio, ¿de acuerdo? No está probado en ningún sitio, ni siquiera en las cartas que se dirigieron entre ellos. Sí parece ser que había una relación de cariño algo más que fraternal. De ahí a que tuvieran una relación incestuosa ya me parece quizá un poco exagerado. Tened en cuenta que precisamente esto surge cuando él se divorcia, ¿de acuerdo?, de la señora Byron, que por lo visto era una mala pécora. Era muy mala. ¿De acuerdo? Es decir, y de hecho así ha pasado un poco a la historia. Ahora que hablaremos un poco del matrimonio de Byron, porque es de esas cosas que dices, ¿por qué se casaron estos dos? O sea, es una pregunta, no sé, es como si mañana anunciasen el compromiso de Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. ¿De acuerdo? O sea, dices, ¿qué hacen estos dos señores juntos? ¿De acuerdo? Es decir, pues aquí es un poco lo mismo. Y ya digo, y luego aparte, pues, sus muchísimas relaciones que tuvo, pues, tanto con damas de la aristocracia inglesa, por ejemplo, Lady Oxford, o, por ejemplo, con prostitutas italianas o cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Es decir, una relación, digamos, como decía don Juan Tenorio, es decir, yo a los palacios subí, yo a las cabañas bajé. ¿De acuerdo? No voy a decirlo de todas partes de memoria triste de mí, pero no sé qué memoria dejaba. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasaba a Lord Byron? ¿Por qué Lord Byron tenía este éxito increíble con las mujeres? Pues, entre otras cosas, porque era un tío que para su época era un chulazo. ¿De acuerdo? Es decir, es el que aparece ahí con un turbante en el cartel y tal. Era un hombre, por lo visto, muy guapo, con los ojos azules, un hombre de rasgos bastante finos y que además tenía una cojera, él tenía el pie varo, ¿de acuerdo? Es decir, con los dedos hacia el interior, ¿de acuerdo? Es decir, para que no se le notara la cojera, ¿qué hacía él? Pues en las fiestas se colocaba así apoyado en la chimenea, en una inmovilidad, haciéndose como el interesante, nunca se acercaba a saludar a nadie. Entonces la gente decía, fíjate qué hombre más interesante, qué enigmático. Claro, ¿qué pasaba? Que en cuanto arrancaba a andar, ¿de acuerdo? Pero bueno, parece ser que incluso esa cojera, digamos que le aportaba un cierto toquecillo, ¿de acuerdo? Es decir, era un hombre, yo digo, por lo visto además un hombre con una conversación muy agradable, era un hombre que se sabía hacer querer. ¿De acuerdo? Y luego aparte de lo físico. A pesar de que tenemos una imagen de Byron como una persona obsesionada por su físico y no sé cuánto, y lo era, ¿de acuerdo? Pero no por las razones que pensamos, ¿de acuerdo? Es decir, él tenía una tendencia brutal a engordar. Tened en cuenta que en un momento de su vida él medía 1,65 m y llegó a pesar 100 kilos. ¿De acuerdo? Tenía una tendencia enorme a engordar. ¿Y qué era lo que sucedía cuando engordaba? Pues que esa cojera, digamos, que tenía de nacimiento, digamos, le había acabado dañando la cadera. Y entonces cada vez que ganaba peso, digamos, tenía por lo visto unos dolores tremebundos. ¿De acuerdo? Es decir, que la obsesión por la delgadez, porque este hombre además siempre nos lo imaginamos de fiesta, en cenas y no sé cuánto. Este hombre vivía a base, y esto no es broma, de galletas y sifón. ¿De acuerdo? Vivía a base de galletas y sifón. Parece ser que vivía en un régimen espartano, no. Lo siguiente. ¿De acuerdo? Es decir, precisamente por ese miedo que él tenía a engordar. De cualquier manera, parece ser que es que este hombre veía la foto de una conservera de sardinas y engordaba. ¿De acuerdo? Es decir, parece ser eso, que como le enseñaran desde lejos un filete, subía 2 kilos el tío. Era una cosa increíble. Eso ahora lo llamamos tiroides las mujeres. No, probablemente fuera un problema de tiroides. Sí, probablemente fuera un problema de tiroides. Es decir, claro, digamos, esa facilidad para engordar. De hecho, por ejemplo, en las fotos ya, digamos, de edad avanzada, ahora hablar de lo de la edad, ¿de acuerdo? Digamos, los retratos que tenemos, de hecho, las fotos, los retratos que tenemos, yo digo, digamos que se aparece así papete, ¿eh? O sea, siempre que se ha puesto así un poco como... ¿De acuerdo? Es decir, pero bueno, yo digo, todavía en el retrato que cogí, el retrato vestido de albanés, ¿de acuerdo? Digamos que todavía veis ahí un chulazo, además con su bigotillo ahí, ya os digo. En fin, que era un personaje este señor. Él nace, yo digo, en 1788, él nace dentro de una familia aristocrática
aristocrática, pero en principio de la baja aristocracia, ¿de acuerdo? Es decir, por parte de madre. Ahora voy a la familia paterna, que tiene tela, ¿de acuerdo? Su padre les abandonó muy pronto, él creo que tenía 3 años y medio cuando el padre les abandona, y dejó a la mujer cargada con todas las deudas. ¿De acuerdo? Esto hizo que tuvieran que irse a Aberdeen, en Escocia, y vivir de una manera pues bastante, en principio, humilde, ¿de acuerdo? Para alguien, para un aristócrata. Yo digo, la familia paterna era tela, ¿de acuerdo? A su padre le llamaban Mad Jack, es decir, Jack el loco. ¿De acuerdo? No está mal. Era un hombre al que le encantaba el juego, la juerga y demás. El tío, por lo visto, era un vidillas. Y este Mad Jack, es decir, Jack el loco, era hijo de Foul Weather Jack, es decir, Jack mal tiempo. ¿De acuerdo? Que era un capitán de la Marina británica, que era famoso por la mala suerte que tenía con el tiempo. ¿De acuerdo? Por lo visto, cada vez que salía a navegar, tormentas, huracanes, era increíble. Yo digo, le llamaban Foul Weather Jack, es decir, Jack mal tiempo, que es una cosa bastante curiosa, y era hermano del el que fue Lord Byron, ¿de acuerdo? Es decir, el Lord Byron anterior a George Gordon, que era su nombre, George Gordon, ¿de acuerdo? Que era conocido como The Wicked Lord, es decir, el Lord malvado. O sea, fijaos ya los antecedentes que tenemos. Su tío abuelo, el Lord Jack, el Wicked Lord, o sea, el varón malvado, este hombre tenía digamos, lo que fue después, lo que heredaría, la propiedad que heredaría Lord Byron o George Gordon, es decir, que era Newstead, que la arruinó completamente. Es decir, él se arruinó en el juego, fue una cosa absolutamente loca, dejó la casa prácticamente en ruinas, tuvo que cortar todos los robles de la propiedad, es decir, por lo visto cuando llegan, lo único que había eran los tocones de los árboles, yo digo, para vender la madera, para poder sacar dinero de algún lado. Y digamos que tuvo una hija natural, que a su vez tuvo una hija que sería el primer amor de Byron. ¿De acuerdo? Es decir, ojo que la familia de Byron era muy de primo con prima y tío con sobrina y estas cosas, ¿eh? O sea, lo del incesto les molaba. Ya os digo, les molaba, sobre todo esto entre primos. Ya os digo, una cosa un poco disparatada. Y bueno, pues Lord Byron, yo digo, va a heredar creo que son 14 años, o por ahí hereda de su tío abuelo, perdón, hereda el título, porque era el único descendiente varón. Y a partir de ahí, digamos que su vida va a cambiar, ¿no? Va a entrar, digamos, ya en colegios más selectos, va a estudiar en Cambridge, ¿de acuerdo? Y en Cambridge va a empezar a tener, digamos, sus primeras relaciones de tipo homosexual. Ahora voy a hablar de la sexualidad de Byron porque es una cosa bastante curiosa, ¿de acuerdo? Él se inicia en el sexo a la muy temprana edad de 9 años, ¿de acuerdo? Pero digamos que no voluntariamente. No sé si me entendéis, sino una institutriz que tenía, que por lo visto dijo, ay, qué niño más mono, ¿de acuerdo? Y se le metía en la cama y estas cosas. Es decir, que fijaos que él empieza un poco dentro de lo que es la sexualidad, de ahí que él tuviera siempre una imagen un tanto sucia de lo que era el sexo, es decir, no lo relacionase prácticamente nunca con lo que era la sentimentalidad, ¿de acuerdo? Es decir, y que le llevase un poco, pues digamos, a picar por todos los lados y, entre otras cosas, donde picó fue en el tema de la homosexualidad, ¿de acuerdo? Concretamente en Cambridge, él se va a enamorar de un tal Edelton, un chico creo que se llama Harry Edelton, no recuerdo ahora mismo el nombre, el apellido es Edelton, seguro, que era un chico más joven que él, Byron tendría unos 18 o 20 años, y este era uno de los chicos del coro, ¿de acuerdo? Tenía unos 14 aproximadamente, y se va a enamorar perdidamente de él, ¿de acuerdo? De hecho, va a ser uno de los grandes amores de su vida. No es la única experiencia homosexual. Al final de su vida tendrá otra con un tal Lucas en Grecia, ya os digo, del que también se enamora perdidamente. Yo digo, lo cual ha hecho que nos planteemos un poco, digamos, esta historia de esa sexualidad disparatada de Byron, ¿no? Es decir, yo no quiero jugar aquí a psicólogo ni Dios me libre, ¿de acuerdo? Pero sí, digamos que podríamos saber, como decía Marañón de Don Juan Tenorio, que probablemente estemos hablando de un homosexual que intenta tapar su homosexualidad mediante una actividad heterosexual frenética, ¿de acuerdo? Es decir, que diga, mira, qué macho soy, ¿de acuerdo? Yo soy más heterosexual que nadie, ¿de acuerdo? Cuando luego a lo mejor probablemente en el fondo era homosexual. Tampoco hay que descartar la bisexualidad, ¿de acuerdo? Es decir, tampoco hay que descartarla, pero yo digo,
Me centro aquí, ¿por qué? Porque una de sus obras principales, que es el Don Juan, es prácticamente un catálogo de experiencias eróticas. ¿De acuerdo? Es decir, el Don Juan, que es probablemente su mejor poema. Bueno, aquí va en autores, ¿de acuerdo? Normalmente se suele decir que Don Juan, para mí, es Childe Harold o Manfred, me parecen bastante mejores a pesar de su indescriptible extensión, ¿de acuerdo? Es decir, que en su obra, digamos, va a estar este tema de la sexualidad casi continuamente, ¿de acuerdo? Yo digo, y es un poco lo que condiciona su vida. Él, durante su estancia en Inglaterra, pues yo digo, se va a enrollar prácticamente con todo lo que se mueve. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que a veces se le preguntaba, ¿cómo te gustan? Y dice, bueno, hace posible que respiren. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que era lo único que se planteaba este hombre respecto a las relaciones sexuales. Y no cabe descartar otras posibilidades, pero no me lo que hasta ahí puedo leer. ¿De acuerdo? Y luego la otra gran pasión que él tenía, fijaos, estamos hablando de una persona extremadamente vitalista, extremadamente carnal, extremadamente sensual, eran los animales. ¿De acuerdo? Él, por ejemplo, cuando estaba en Cambridge, llegó a tener un oso en su habitación, ¿de acuerdo? Un oso amaestrado, y durante su vida él tuvo gansos, monos, hasta un tejón que lo tenía encadenado porque si no se comía todo el mundo. Yo digo, tuvo animales por un tubo, es decir, por lo visto cada vez que se mudaba tenía que soltarlos. Es decir, tenía grullas, tenía cosas increíbles en todas las casas, ¿no? Es decir, esto evidentemente que iba generando en él, iba creando una fama de excéntrico, es decir, que él se preocupó durante toda su vida en decir, sí señores, que me queréis excéntrico, pues me vais a tener excéntrico. ¿De acuerdo? Es decir, él empieza un poco su carrera literaria, la empieza a partir de un viaje que él hace a Grecia en 1808. ¿De acuerdo? En 1808 y 1809, no recuerdo ahora mismo el año, bueno, por ahí. ¿De acuerdo? Que va a ser su primer viaje fuera de Inglaterra, dentro de eso que se llamaba el Grand Tour. ¿De acuerdo? El Grand Tour, de donde viene la palabra turismo, digamos, era una gira que hacían por los jóvenes ingleses, normalmente al terminar sus estudios, en la que pasaban por Francia, Italia, Grecia, para conocer, digamos, el mundo clásico. ¿De acuerdo? Yo digo, Byron va a hacer esta gira, entran por Portugal, pasan por España, luego van a Italia y acabarán en Grecia y concretamente en Albania, sin lugar, Grecia y Albania de los que va a quedar absolutamente enamorado para toda su vida. Es decir, digamos, el paisaje griego, a pesar de que los griegos le caían pa'l culo. ¿De acuerdo? A los griegos les tenían una cosa, pero además normal, o sea, porque luego cuando se va a, ¿cómo se llama?, a hacer la guerra, digamos, le toman como una especie de cajero automático. ¿De acuerdo? Dame dinero. Y dame dinero. Y bueno, porque se murió antes, si no se hubiese arruinado totalmente, ¿de acuerdo? Él se arruinó muchas veces en su vida, ¿eh? O sea, él llegó a tener deudas por 13.000 libras esterlinas de la época. 13.000 libras, estamos hablando, ponerlo en euros hoy en día, ¿de acuerdo? Una deuda de 13, más o menos, serían unos 11.000 euros aproximadamente, pero claro, poned esto en 1810. ¿De acuerdo? Las deudas que tenía el señor, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Y así estuvo toda su vida. Ahí estuvo toda su vida. De hecho, bueno, tuvo que acabar vendiendo Newstead, o sea, de todo. Porque su ritmo de vida no daba para mantener eso. Y a raíz de este viaje, yo digo, en Albania, por cierto, en Albania se trae el traje de albanés con el que posa en el retrato que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Es un retrato que sí, es un tanto como, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? O sea, le veis así con una especie de mosquetón aquí apoyado en el brazo, todo así, ese perfil ahí, o escorzo, no sé si es un perfil o un escorzo, así, todo como, qué intenso soy, ¿de acuerdo? Es decir, pero bueno, yo digo, y va a publicar un libro un poco memoria de esos viajes, que va a ser Las peregrinaciones de Childe Harold, ¿de acuerdo? Que va a ser un éxito inmediato. Él creo que lo publica, son los primeros 3 cantos, y luego le va a añadir, creo que son otros 5 o 6, ¿de acuerdo? Ya con 3 cantos la cosa era larga, pero le añadió otros 5 o 6, ¿de acuerdo? Es decir, un libro, yo digo, bastante interesante, y a partir de ahí, sobre todo de ese éxito de público, él va a empezar a dedicarse, digamos, ya en cuerpo y alma a la poesía, ¿de acuerdo? Él escribía por las noches, y digamos, a un régimen de 100 y pico, 200 versos cada noche. ¿De acuerdo? Era una cosa, por lo visto tenía una facilidad tremenda
para versificar, eso a veces se nota porque muchas veces son muy facilones, ¿de acuerdo? Es decir, son muy facilones los versos de Byron. Y yo digo que esa notoriedad literaria más esa fama y demás van a hacer de él eso, un personaje prácticamente imprescindible en todas las fiestas, ¿de acuerdo? Y él pues va un poco a abusar de ello. Va a ser una de las primeras personas que consideramos con esa palabra que es dandy, ¿de acuerdo? Es decir, este hombre era un varón dandy. ¿De acuerdo? Perdonadme, joder, no puedo evitarlo. Cuando salen estas tonterías ahí no puedo evitar quedar en ridículo público. Ya digo. Pues yo digo, una de las primeras personas a tener en cuenta él es contemporáneo del que es el gran prototipo del dandy, que es Lord Brummel. ¿De acuerdo? Por cierto, también es otra colonia, sí, que es impresionante, ¿de acuerdo? Y seguro que en Francia conoció a algún Jacques, pero bueno, ya digo, es decir, que él es contemporáneo de Lord Brummel, ¿de acuerdo? Y digamos, de hecho, van a coincidir en varias ocasiones, entre otras cosas en el Parlamento, porque este hombre, claro, al ser Lord, él tenía acceso a la Cámara de los Lores. Lógicamente, ¿de acuerdo? Va a tener una trayectoria política muy corta, muy corta. Él creía que él, en principio, lo que tenía pensando en su vida era ser político. Esto que quede claro, es decir, él, digamos, siempre se orientó hacia lo que era la política. Lo de la poesía le pareció una afición de esta tonta que tengo yo para pasar la noche. Se ve que tenía, por lo visto, tenía también problemas de sueño. ¿De acuerdo? Es decir, lo de los problemas de sueño, alguna vez tendremos que ver lo que le debe la literatura. Al insomnio. Al insomnio, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, digo una cosa, yo también los tengo. Y si no fuera probablemente por mis problemas de insomnio, esta charla no existirían. ¿De acuerdo? Es decir, si no fuera por él, porque claro, ¿qué hace? Pues ya que estoy despierto, pues me voy a poner a leer. ¿De acuerdo? Entonces, tiqui, ¿de acuerdo? Así tenemos uno ya a la vista. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo digo, va a participar escasamente en un par de cosas. La primera, digamos, contra una ley que pretendía penar con pena de muerte a los que destruyesen telares. ¿De acuerdo? Pero digamos que no había nacido para lo de la política. Digamos que la retórica y demás no era exactamente lo suyo y se va a apartar bastante pronto del mundo político. Vale, pues yo digo, él va a entrar en contacto también, digamos, con los escritores de su época. Me vais a permitir que vea un poco, más que nada por el calor. Pero, sí, porque esto es... Menos mal que se está grabando. Si a mí me cuentan que Carlos ha bebido agua en una conferencia, digo, sí. No puede ser. No, hombre, últimamente mando un par de ellas que bebo, ¿eh? Que además en una hasta se lo dediqué a mi madre, o sea, Bueno, vale, pues a lo que iba... que yo digo, él va a seguir escribiendo, va a escribir, por ejemplo, otro poema que es Manfred, ¿de acuerdo? Un poema muy interesante, en el que él intenta coger un vuelo, digamos, metafísico, ¿de acuerdo? Que no va a lograr. Digamos, es una metafísica un poco barata, digamos, la que desarrolla, muy obsesionada con el satanismo, no el satanismo que entendemos nosotros, ¿de acuerdo? Sino con esa dimensión satánica que hay en el hombre, el mal que habita dentro de nosotros, este tipo de, digamos, las zonas de sombra, por decirlo de alguna manera. De hecho, la que quizás sea su obra maestra se titula Caín. ¿De acuerdo? Es decir, que es también otro poema metafísico bastante interesante, aunque yo digo que le conocemos más por otros poemas más de tipo satírico. ¿De acuerdo? Bueno, pues él de hecho publica también una sátira porque le hacen una crítica muy mala en una revista de Edimburgo, y él escribe una sátira contra muchos poetas de su época y sobre todo contra los críticos literarios, ¿de acuerdo? Muchos de los cuales se dedicaban también a la política. Y entonces empezó a hacer enemigos, ¿de acuerdo? Él empezó a buscarse enemistades, sobre todo, digamos, entre determinados sectores, y digamos que él empieza a ver la necesidad estamos hacia 1813 más o menos, se empieza a ver en la necesidad con 26 años de, digamos, regular un poco su vida, ¿de acuerdo? Por esta época conoce también a Shelley, ¿de acuerdo? Es decir, que era el niño prodigio de la poesía en esta época. A Keats, no sé si lo llegó a conocer, sé que a Keats no le gustaba demasiado. Y ya os digo, es decir, que fijaos que estamos hablando de la Santísima Trinidad que entra en contacto. Una cosa sobre esta Santísima Trinidad. Cuando leemos su poesía, decimos, joder, son un poquito espesos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener un detalle. Ya encuentro un detalle. Keats muere con 24 años. Shelley muere con 26 años. ¿De acuerdo? Y, digamos, Byron, que llega a una provecta edad anciana,
muere con 36. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que estamos hablando de probablemente, para mí, los 3 más grandes poetas de los últimos 400 años en lengua inglesa, que componen toda su obra antes de los 30 años. Se dice muy pronto, ¿eh? Es decir, se dice muy pronto lo que estoy diciendo. Es decir, que los defectos que podamos encontrar en su obra, o digamos, sobre todo las grandezas, hay que decir que son chavales de 20 años. ¿De acuerdo? Que nunca se nos ímpetu olvide. de esta juventud Sí, sí, sí. desbocada, de muchos escritores, muchos artistas dicen que alcanzan una madurez creativa cuando con la edad a esta gente no le dio tiempo, claro. Sí. O sea, es algo impresionante, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de este detalle. Y bueno, pues digamos que, ya os digo, entra en contacto con Shelley, además se hacen bastante amigos. Ahora dentro de un momento vamos a verles juntitos triscando junto al lago de Ginebra, ¿de acuerdo? Es decir, y digamos que decide, entre otras cosas, casarse. ¿Y a quién elige? Pues elige una tal Ana Isabella Noel, ¿de acuerdo? A la que llamaban la princesa de los paralelogramos. ¿De acuerdo? Ella era, por lo visto, era una cabeza matemática absoluta, la tía tenía una facilidad para las matemáticas brutales, pero frente a este Byron, que tenía esta dimensión un poco satánica, que además le gustaba un poco como lucirla, como decir, qué malote soy, ¿de acuerdo? Y digamos que era una persona, digamos, extremadamente religiosa, por no decir que era una beata. ¿De acuerdo? Por eso os decía antes lo de Sánchez y Ayuso, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos a otras personas que no pegan ni con cola. De hecho, en principio, Ana Isabella desprecia a Byron, ¿de acuerdo? Y a Byron le parece una estúpida, absolutamente, Ana Isabella, pero por estas cosas yo creo que un poco por el qué dirán, porque ella se estaba quedando soltera. Y él, y esto ya sabéis que en esa época, ¿de acuerdo? Y él, pues claro, empezaba a tener una fama un poco complicada, ya se empezaba a hablar un poquito de Jobar, ¿cuánto se quieren este y su hermanastra? Augusta Leigh, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se quieren Lord Byron y Augusta Leigh? Oye, ¿de acuerdo? Ya la gente empezaba a comentar. Bueno, pues yo digo, deciden casarse después de darle más vueltas que una noria. Yo digo, deciden casarse y van a tener el matrimonio más infeliz, yo creo que del que hay noticia. ¿De acuerdo? Es decir, porque se dan cuenta de que si separados se llevaban fatal, ya juntos era una cosa disparatada. Creo que el matrimonio duró lo justo para que Ana Isabella diera luz. O yo creo que ni siquiera. Se separaron antes. Creo que se separaron antes, creo que duró unos 6 meses aproximadamente, y además nada de una ruptura amistosa, ¿eh? O sea, salieron 2 por 3 calles, ya os digo, llamándose de todo. Uno de los poemas que tenemos aquí, Fare Thee Well, concretamente, yo lo he traducido por que te vaya bien, ¿de acuerdo? Es decir, por no traducirlo, ojalá que te vaya bonito, pero ya digo, es decir, digamos, acabaron con una relación tremebunda, aunque por carta, bueno, parece que tienen que firmar incluso un contrato de divorcio en el que él, digamos, rechazaba ver a su hija Ada, por cierto, Ada, que después se casaría con un tal capitán Lovelace, y esta se convertiría en Ada Lovelace, ¿de acuerdo? Que es una de las pioneras de la informática. ¿De acuerdo? Ada Lovelace hizo una maquinita para calcular probabilidades porque, por lo visto, a la tía le gustaba mucho apostar a los caballos. ¿De acuerdo? Y entonces, gracias a esa maquinita, digamos, se adelantó, por ejemplo, a gente como Turing. ¿De acuerdo? Es decir, que cuidadito con, digamos, que si, digamos... Ada Lovelace es hija de Lord Byron. Es hija de Lord Byron. Ada Lovelace es la hija, además la hija, digamos, legal. Legítima, ¿de acuerdo? Porque también se decía si la hija de Augusta Leigh era hija de Lord Byron. Parece ser que no, ¿de acuerdo? Pero bueno, estas cosas nunca se saben. Y yo digo, entre otras cosas, digamos... su señora, la señora Byron, o ex señora Byron ya, digamos que se juntó con alguien que había formado parte del pasado de Byron, que era una señorita llamada Caroline Lamb, ¿de acuerdo? Caroline Lamb, ¿veis en las películas estas de Antena 3 cuando de repente aparece una loca que se obsesiona con uno? Es Caroline Lamb, ¿de acuerdo? Caroline Lamb. Totalmente, ¿de acuerdo? O sea, se obsesionó absolutamente con Lord Byron, le perseguía por todas partes. Lord Byron estaba ya de ella hasta las narices, es decir, ella estaba empeñada en que él estaba enamoradísimo de ella, pero que no lo quería reconocer. O sea, era una cosa auténticamente de locura, Caroline Lamb. Y Caroline Lamb y la señora Byron van a empezar a juntar fuerzas para, digamos, sembrar el rumor
de ese incesto entre, ¿cómo se llama?, Augusta y Lord Byron, ¿de acuerdo? Insisto, no sabemos si lo hubo o no lo hubo, pero no se sabrá nunca, ¿de acuerdo? De hecho, él escribe unas memorias y sus amigos las queman, ¿de acuerdo? Las queman. Sí. ¿Por qué? Porque aparecían muchos nombres. ¿De acuerdo? Aparecieron muchos nombres y entonces para evitar sembrar libelos y cosas de este tipo, dijeron, mejor las destruimos. Lo digo, con lo cual, pues claro, de Byron nos quedan muchas preguntas sin responder. ¿De acuerdo? Muchas. Y una es esta. Es decir, ¿qué pasó con Augusta? ¿De acuerdo? Es decir, esa es una pregunta que es muy interesante. Pues yo digo, él en cuanto empieza a ver que este rumor empieza a coger forma y tal, estamos ya en 1815, dice, yo por si acaso voy a echar patas. ¿De acuerdo? Y coge, porque este hombre era un admirador de Napoleón increíble, se manda a construir un carro idéntico al que llevaba Napoleón en sus campañas, ¿de acuerdo? Un carro, por lo visto, en un armatoste impresionante, y se monta un viaje por Europa con la intención de acabar en Grecia, que curiosamente es lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Él pasa por Waterloo y demás, en Waterloo se pasea con el doctor Polidori, que es uno de sus acompañantes, cabalgan por el campo de Waterloo y tal, bueno, una cosa así muy bonita, ya os digo. Y digamos que acaban asentándose para pasar el verano de 1816 en Ginebra, ¿de acuerdo? La verdad es que, bueno, no podían haber acabado en otro sitio. En Ginebra o en La Rioja, o sea, donde tenían que haber terminado, ¿de acuerdo? O sea, porque, madre mía, anda que no les gustaba a los señores estos el biberón, ¿de acuerdo? Bueno, pues él llega ahí y va a alquilar una casa que se llama Villa Diodati, ¿de acuerdo? Villa Diodati, en la cual, que estaba a 200 metros de la casa donde estaba viviendo Percy Bysshe Shelley, su señora Mary Wollstonecraft Shelley y la medio hermana de Mary Shelley, Claire Clairmont, que bueno, ya realmente se llamaba Jane Clairmont. Claire Clairmont fue la sucesora de Caroline Lamb. No sé si nos entendemos, ¿de acuerdo? Es decir, otra que se obsesionó absolutamente, parece ser que le pidió una visita en su casa y, vamos, le faltó violarlo, ¿de acuerdo? No le violó porque él se dejaba, si no, vamos, ¿de acuerdo? Y era pequeñísima. ¿Cómo? Claire, la hermana de Mary Shelley, era una cría, o sea, tenía 15 años. Sí, estamos hablando de que Jane Clairmont o Claire Clairmont tenía 15, 16 años ¿cómo se llama? Y Mary, su hermana, tenía 18. ¿De acuerdo? Es decir, eran medio hermanas, tenían el mismo padre, pero diferente madre. Bueno, pues Mary, ¿qué van a hacer estos señores? Porque les pilla el verano de 1816, en el cual había habido una explosión, o una erupción de un volcán, no recuerdo ahora mismo, siempre digo el Krakatoa, pero no era así, de estos que tienen nombre, que no son el volcán Mimosín, ¿de acuerdo? Es decir, ya sabéis, cuando explotó el Krakatoa, la vengo, ¡guau! Ceniza por todas partes. Claro, con ese nombre, ¿qué queréis? ¿De acuerdo? Si hubiese sido el volcán Mimosín, hubiese hecho ¡puf! ¿De acuerdo? Es decir, pues un volcán de estos en Indonesia que por lo visto emitió tantísimas cenizas que al verano del 1816 se le llamó el Summerless Summer, ¿de acuerdo? Es decir, el verano sin verano, porque las temperaturas bajaron muchísimo, llovía continuamente. Yo digo, y estos se vieron pues, prácticamente obligados a quedarse encerrados en su finca, pues ¿qué? Pues con las diversiones habituales, por lo menos eso es lo que nos cuentan, ¿no? Leyendo clásicos de la literatura, escribiendo poesía, ya sabes, lo que hacemos siempre los jóvenes lo que hacíamos los jóvenes cuando nos juntábamos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos aquí una caja whisky y una resma papel para escribir. ¿Qué hacemos? Papel, ¿de acuerdo? No, whisky no quiero whisky. ¿De acuerdo? Bueno, supongo que entre whisky y whisky pues leían pues el Quijote y leían cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Y un buen día se les ocurrió decir, oye, ¿por qué no hacemos, porque habían estado leyendo cuentos de terror alemanes y cuentos de fantasmas y demás, y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un concurso de a ver quién escribe el relato más espeluznante? Y dicen todo, bien, nos apuntamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Shelley y Byron, pues yo creo que a las 3 horas dijeron que se lo coman. Sin embargo, dijeron, el whisky está más rico, ¿de acuerdo? O sea, pero Polidori, que era médico, por cierto, era un médico al que digamos, decía Byron que casi nunca tenía pacientes, por lo poco que tenía se le morían. De acuerdo, por lo visto era médico, pero no debía ser el tío muy
muy tal. Y la mujer de Byron, Mary Shelley, van a plantear dos historias que van a ser fundamentales en el desarrollo de la literatura posterior. Polidori va a escribir El vampiro, que es la primera novela que se escribe sobre el tema de los vampiros y el antecedente de lo que será después el Drácula de Bram Stoker. Y Mary Shelley empezará lo que será su Frankenstein. ¿De acuerdo? Una novela absolutamente imprescindible, aunque hoy en día cuando la leemos, realmente la retórica, esta vez la he leído en inglés por primera vez, no la había leído nunca en inglés, y dije, vamos a ver cómo suena esto en inglés. Joder, el monstruo, va a pico. ¿De acuerdo? O sea, veis al Frankenstein, dice que, madre mía, hablando ahí, no, porque igual que el crujido de las hojas secas, de joder, ¿cómo habla este hombre? Ya digo, para haber aprendido en Ateaná. Está hecho a trozos, pero hablar, ¿De acuerdo? habla... Madre mía, está hecho a cacho, pero joder, qué pico. ¿De acuerdo? O sea, Si no lo habéis leído nunca, Frankenstein es una lectura recomendable. no, recomendable no, imprescindible. Si no lo habéis leído, estáis tardando. Sí. ¿De acuerdo? Pensad que os puede pillar un coche o algo. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, y pensad que luego tiene muy poco que ver con las pelis de Frankenstein, Nada. Muy poco. El bicho no va así ni nada de eso. Es decir, pero bueno. Se llora mucho con Frankenstein. ¿No lloraste? Yo lloré. No. Tanto Bueno, él como no yo, llora con nada, pero se llora con Frankenstein. Yo salvo con Pepe Isbert llamando a Checho, no, pero reconozco que esa escena me mata, ¿eh? O sea, yo lo de Pepe Isbert por la Plaza Mayor, Checho, Dios mío, os lo juro por mis muertos, de verdad, ¿eh? O sea, que no es coña, yo esa escena uy, madre mía, me pone de un gachoso. Sí, o sea, y bueno, y con Cinema Paradiso, madre mía, lo que me habré deshidratado yo viendo Cinema Paradiso. ¿Y con Marcelino Panivino no? No, ¿Seré yo? no, es mucha gente, no te creas tan especial. No, yo es que Marcelino Panivino no sé. Bueno, pues nada. En fin, a ver, es un peliculón, ¿de acuerdo? Es un peliculón, cuidado, esto vaya ante todo. Pero es que me parece tan cursi. Es de esto que la tengo que ver con la insulina aquí al lado. Es una película que la tengo que ver con la insulina cerca y eso que no soy diabético. ¿De acuerdo? Pero bueno, es decir, pero oye, que yo confieso lo de la gran familia, Sí, ¿eh? ya está. No sé yo qué es peor, si llorar con Marcelino Panivino o con Pepe Isbert. Pero bueno, a lo que voy. Escriben Frankenstein y Ya digo, Mary Shelley, ya digo, va a escribir Frankenstein. Frankenstein es una de las novelas que yo normalmente, para hablar de las características un poco del romanticismo, son las que cito, es decir, del enfrentamiento concretamente que tiene el hombre romántico con Dios. ¿De acuerdo? Es decir, pensad que qué es lo que hace Frankenstein. Antes habíamos tenido a Fausto, que Fausto pacta con el diablo. ¿Qué es lo que va a hacer concretamente Frankenstein? Frankenstein se abroga una de las, digamos, de las características de la divinidad, crear vida. ¿De acuerdo? Es decir, esa es, digamos, la grandeza. Y luego hay el momento del enfrentamiento del monstruo con Frankenstein, que es algo increíble, es el hombre ante Dios, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, en el Frankenstein de Mary Shelley tiene como lema una frase del Paraíso Perdido de Milton, cuando Adán le dice a Dios, ¿acaso te pedí yo que me sacaras del barro? ¿De acuerdo? Esa frase es absolutamente increíble. Si no habéis leído El Paraíso Perdido, por favor. Con ese se llora también, pero por otros motivos. Sí, bueno, por la extensión, entre otras cosas, pero bueno, Milton es muy grande, ¿eh? Uf, qué grande es Milton, la madre que lo parió. Bueno, pues a lo que voy es eso, es decir, que pensad que una chica de 18 años, es decir, la novela la publica con 19, que lo sepáis, tardó más, ya digo, es capaz de escribir una de las obras fundamentales, por lo menos de la literatura de los últimos 200 años, ¿de acuerdo? Esta había sido una muchacha bastante curiosa, había sido educada, su padre era uno de estos filósofos prácticos, no recuerdo el apellido. William Godwin. Godwin, efectivamente, William Godwin. Llevo dándole vueltas, yo creo que desde que empecé la charla, cómo coño se apellidaba el padre de Mary Shelley. ¿De acuerdo? Era hija de William Godwin, que era de estos filósofos utópicos de principios del siglo XIX, de estos de seamos hermanos, querámonos mucho, ¿no? Es decir, algo que era muy común en esa época, se le considera dentro de los primeros pensadores socialistas, ¿de acuerdo? Es decir, y sobre todo de Mary Wollstonecraft, ¿de acuerdo? Mary Wollstonecraft, que es una persona absolutamente fundamental en el desarrollo del pensamiento en general de los últimos 200 años, ¿de acuerdo? Ella es la autora de una obra
absolutamente imprescindible para poder entender el feminismo, que es la reivindicación de los derechos de la mujer. ¿De acuerdo? Una obra absolutamente grandiosa, ¿de acuerdo? Absolutamente grandiosa y probablemente lo que podríamos decir el pistoletazo de salida del feminismo moderno, ¿de acuerdo? Había habido feministas anteriores, Olympe de Gouges, había habido unas cuantas, pero digamos que se movían en otro ambiente, ¿de acuerdo? Wollstonecraft, sin embargo, va a ser algo increíble. ¿Y qué va a hacer Godwin con sus hijas, sobre todo con Mary, que era su ojito derecho? ¿De acuerdo? Pues digamos que las va a crear un poco dentro de esas ideas que él tenía utópicas y demás, con una cultura tremendamente sólida, es decir, muy desastrada, ¿de acuerdo? Es decir, tan pronto les hablaba de botánica como cerraban el libro de botánica y se ponían a hablar de mitología babilónica, ¿de acuerdo? O sea, una cosa tremendamente dispersa, eso es cierto. De hecho, la propia Mary Shelley en sus diarios se queja. Es decir, que su padre que sí hizo lo mejor por su educación, pero que, madre mía, menudo jaleo que tenía en la cabeza la pobre, ¿de acuerdo? Es una persona, yo digo, muy interesante, se va a enrollar con Shelley, por lo visto es un amor de estos fulminantes, se acababa de suicidar la mujer de Percy Shelley, su primera mujer, yo digo, y se va a enamorar perdidísimamente, yo digo, de Shelley, a pesar de los consejos del padre que le dice, no te juntes con ese que es muy suyo. ¿De acuerdo? ¿Por qué estas advertencias? Pues bueno, porque era un hombre que entre otras cosas creía en el amor libre y estas cosas, por lo visto sí, él lo practicaba y digamos que incluso les pedía a sus parejas que lo practicasen también con amigos y cosas de este tipo, que normalmente se negaban, ¿de acuerdo? Es decir, parece ser que también tuvo alguna relación con la hermana, con Claire Clairmont. Os digo, a ver, siempre digo Claire Clairmont, aunque ella se llamaba Jane, y digo Claire Jane, ¿por qué? Porque Jane Clairmont, su obsesión por Byron era tal que como Byron le dijo que qué bonito lo de Claire, ¿de acuerdo? Ella se cambió el nombre automáticamente, ¿de acuerdo? A Claire Clairmont. Yo digo, parece que tuvo también relaciones con ella y demás. Y yo digo, pero siempre estuvo, digamos, fue un poco la sombra de Shelley. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando muere Shelley, yo digo, ella despeja. ¿De acuerdo? Ella va a empezar a despegar, va a escribir muchas novelas, por solo la recordamos por Frankenstein, pero tiene otras como por ejemplo El último hombre, que es una de las primeras novelas de ciencia ficción. ¿De acuerdo? Una novela de ciencia ficción muy curiosa en la que la gente se desplaza en carros de caballos. Sin coña. ¿De acuerdo? Es una cosa un poco, ya os digo, pero es una de las primeras distopías de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Es decir, que hay que tener ahí en cuenta a este personaje. Yo digo, es una autora, esta es la intrusa de la que os decía, ¿de acuerdo? Es esa persona que aparece ahí, que parece que no hace nada, pero es como las partidas de póker el tapao, ¿de acuerdo? Este que parece que no está haciendo nada, pero de repente, ¡zua!, escalera a color, ¿de acuerdo? Es decir, pues digamos que aquí sucedió un poco lo mismo. Mary Shelley y Byron parece ser que no tenían muy buena química, ¿de acuerdo? Muy buena química, entre otras cosas porque también por el tema de su hermana, ¿de acuerdo? Su hermana estaba embarazada de Byron, ¿de acuerdo? Iban a tener a su otra hija, esta ya bastarda, digamos, bueno, bastarda, entender, ¿de acuerdo? Ilegítima. Es que como estoy utilizando libros en inglés, la palabra es siempre bastard. ¿De acuerdo? Entonces, bastardo, porque qué mal suena eso, Dios mío. Que va a ser Clara, ¿de acuerdo? Ahí en Italia, cuando pasen a Italia. Bueno, pues terminado el verano, ¿qué es lo que hacen? Se van todos para Italia, van cada uno por su bola y Byron se va a sentar en Venecia, ¿de acuerdo? Se va a sentar en Venecia. Ahí él dice que en un año se acostó con 200 mujeres. ¿De acuerdo? Ahí os dejo la cifra, ¿de acuerdo? Si era como en el Parchís, que comía una y contaba 20, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero digamos que las cifras no están nada mal, ¿eh? No están nada mal. Y digamos que va a volver a convertirse un poco, pues eso, en el alma de todas las fiestas, va a estar sobre todo con chicas, digamos, de clases bajas, ¿de acuerdo? En Italia, digamos que le va a dar por ahí el asunto, hasta que en el mismo Venecia conoce a Teresa Guiccioli, ¿de acuerdo? Teresa Guiccioli, que va a ser, digamos, su última gran relación. Ella estaba casada, digamos, con un noble. Ella tenía, creo que eran 19 años y el varón tenía 58. ¿De acuerdo? Esto era muy habitual en la época, ¿de acuerdo? Esto no llevéis las manos
las manos a la cabeza, esto en la época era lo más normal, y por lo visto en Italia había una especie de tradición entre las mujeres nobles, de la alta burguesía, igual que en Francia era lo de los amantes, digamos que aquí era lo que se llamaba el cavalier servente, ¿de acuerdo? Es decir, y digamos que Byron va a ser un poco el cavalier servente de Teresa. En principio él encantado con el papel hasta que dice, mira, estoy hasta aquí ya. ¿De acuerdo? De ser una especie como el amante oficial que le daba la jefe y decía, mira, mira, ¿has visto qué guapo? Pues me lo tiro. ¿De acuerdo? Es decir, es una cosa lo del caballero servente, un poco eso de llevarlo por ahí para lucirlo y demás, pero por lo visto todo esto tenía una regulación y todo, ¿de acuerdo? Es decir, de lo que podían hacer, lo que no podían hacer. Y llegó un momento que Byron, por lo visto, se pasó. ¿De acuerdo? Se pasó y el marido de Teresa decide separarse de ella. Decide separarse de ella, además, bueno, tuvieron que pedir permiso al Papa, todo esto en plena, digamos, en plena época un poco de la unificación italiana, ¿de acuerdo? Con el telón de fondo un poco de todo esto. Él va a entrar, gracias a la familia de Teresa, en relación con los Carbonari, ¿de acuerdo? Es decir, estas, digamos, sociedades secretas, por decirlo de alguna manera, yo digo, va a hacer de pagafantas de gran parte de la revolución, de la unificación italiana, ¿de acuerdo? Hasta que finalmente decide ya que se acabó pagar, ¿de acuerdo? Se acabó Teresa, porque está de Teresa ya hasta aquí, ¿de acuerdo? Está de Teresa hasta el moño y más allá, ¿de acuerdo? Y dice, me voy a Grecia, ¿de acuerdo? Y se va a Grecia hacia 1821-22 aproximadamente, ¿de acuerdo? Es decir, él pasa a Grecia ya bastante enfermo, ¿de acuerdo? Ya bastante enfermo, es decir, parece ser que tenía, debido a su dieta, problemas intestinales muy importantes, luego aparte, pues digamos, de la vida que llevaba, enfermedades venéreas, digamos, después restos de esas enfermedades venéreas, tenía también una afección pulmonar, es decir, que estaba hecho una auténtica caquita, ¿de acuerdo? Con 34, 35 años. ¿De acuerdo? Con 34 o 35 años. De hecho, él decía que se sentía como si tuviera 70. ¿De acuerdo? Es decir, su cuerpo estaba absolutamente machacado de tanta juerga. Fijaos cómo al final acaba saliendo un poco de moralidad, ¿verdad? No os portéis como Byron, ¿de acuerdo? Es decir, no, y a ver, el próximo día va a ser más, portaos como Kafka, ¿de acuerdo? Sí, vais a ver el contraste entre estas dos charlas. Me encanta cómo ha quedado, porque tenemos el contraste de dos figuras. Es decir, ahora por lo que os estoy contando, los varones estamos diciendo, jo, yo quiero ser Lord Byron, ¿de acuerdo? Es decir, pues dices, vaya vida que tuvo este tío, jo, viajó, se enrolló con tío, mujeres, juergas, fama, y dices, jo, yo quiero ser Lord Byron de mayor, ¿de acuerdo? El próximo día vais a ver a Kafka. O sea, Kafka, al lado de la vida de Kafka, nuestra vida, la de cualquiera de nosotros, parecemos de la cuadra Salcedo. ¿De acuerdo? O sea, comparaos con Kafka, os lo juro, parecemos de la cuadra Salcedo. Es todo aventuras y viajes, exploraciones, ¿de acuerdo? O sea, es una cosa lo de Kafka. Si yo ahora estoy ya metido con Kafka, claro. Y estoy leyendo las biografías y dices, es que ¿para qué se molesta la gente en escribir una biografía de Kafka? ¿Desayunó? O sea, ¿Se lavó los dientes? Es una cosa alucinante. Fijaos en el detalle, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, es que es muy curioso porque son dos figuras totalmente contrastadas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que Byron en Venecia dice haberse acostado con 200 mujeres. Kafka, de toda su vida, recordaba 2 relaciones sexuales. De toda su vida. ¿De acuerdo? Es decir, tampoco muere muy mayor, pero bueno. Es decir, fijaos el contraste, digamos, entre las figuras. Kafka apenas sale de Praga, que alguna vez sale a Múnich para hablar con Felice, ¿cómo se llama? Luego, creo que fue a París una vez. Sí, joder, estuvo en el norte de Italia. ¡Buah, qué aventurero! Yo digo, ¿pero por qué salía? Porque iba a sanatorios para curarse la tuberculosis, el pobrecillo, ¿de acuerdo? Es una lástica de hombre. Lo de Kafka, vamos a ver el próximo día, una lástica. Pero yo digo, pues Byron, eso, digamos que Byron cuando llega a Grecia está absolutamente hecho polvo, pero dice, por fin voy a hacer lo que quiero, que es luchar por la libertad, convertirme en héroe, ¿de acuerdo? Eso era lo que él había querido toda su vida, ser un puñetero héroe, ¿de acuerdo? Al final la que fue, no llegó ni siquiera a entrar, le querían haber encargado el sitio de Lepanto, ¿de acuerdo? Es decir, le querían haber encargado el sitio de Lepanto, pero luego al final, como no se ponían de acuerdo ni entre los
entre los griegos entre sí, porque estaba todo dividido en facciones y además enfrentadas entre sí, o sea, en una cosa absolutamente loca. Al final el pobre hombre prácticamente se lo pasó metido en su casa al lado de una laguna absolutamente infecta, ¿de acuerdo? Al lado de una laguna infecta, lo que complicó muchísimo su estado de salud, ¿de acuerdo? Es decir, y encima rodeado por unos médicos que también tenían tela. Ahora voy con ello, ¿de acuerdo? Y realmente prácticamente su papel va a consistir, su heroico papel, en ser el pagafantas de la Revolución griega, como le había pasado en la unificación italiana, ¿de acuerdo? Es decir, va a estar continuamente dando dinero y dando dinero y dando dinero. Ya digo, aquí en esta época va a conocer a Lucas, lo que os decía, es decir, esta última figura, también un chaval, un adolescente. Esto es la figura de quien se enamora perdidamente, ¿no? Se enamora perdidamente de él. Ya os digo, a pesar de que él ya se da cuenta de que tanto físicamente como tal, ya no atrae a nadie, ¿de acuerdo? Es decir, y prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer Byron en este final de su vida? Pues yo creo que dejarse morir, ¿de acuerdo? Yo creo se abandona completamente. De hecho, por ejemplo, Trelawney, es decir, en la memoria de Trelawney, la memoria de Trelawney tiene un libro, se titula Recuerdos de Byron y Shelley, ¿de acuerdo? O algo así. No os fiéis mucho de Trelawney, ¿de acuerdo? No os fiéis de Trelawney, porque Trelawney fue el que hizo Grecia, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué está Grecia ahí? Porque la hizo Trelawney, ¿de acuerdo? Lord Byron, ¿por qué? Porque Trelawney le convenció, ¿de acuerdo? O sea, es un poco, sí, se crea ahí, vamos, la leche, el señor Trelawney. Pero bueno, ya digo, de hecho, él dice que vio su pie cuando estaba muerto, que levantó el sudario y le vio el pie cojo, porque no se lo enseñaba a nadie, ¿de acuerdo? Pero él dice que vio el pie izquierdo cojo, y él era cojo del derecho, ¿de acuerdo? Por eso os digo que Trelawney no es muy fiable, ¿de acuerdo? No es un tío excesivamente fiable. Pues yo digo, pues digamos que a causa de vivir en esa laguna, él va a coger unas fiebres, ¿de acuerdo? Y su estado de salud se va a complicar a lo bestia. Y encima está rodeado de 3 médicos que, en fin, ¿qué queréis que os diga? O sea, eran de estos, digamos, de la vieja escuela, pero cuando digo de la vieja escuela digo del siglo XVI, que todo lo arreglaban con sangrías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Este hombre estaba ya débil por las fiebres, por no sé qué, y encima le sangraban. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaban continuamente debilitándole, además le sacaban 1/4 de litro de cada vez, ¿de acuerdo? Es decir, una auténtica animalada. El último día de su vida llegan a sangrarle 3 veces, ¿de acuerdo? Es decir, que les hagan casi 1 litro, ya digo, y evidentemente al final acaba muriendo Byron, y yo digo, y se convierte, eso, en Grecia se convierte en una especie de mito, no solamente en Grecia, sino también en Inglaterra y en toda Europa, ¿de acuerdo? Es decir, la figura de Byron, tened en cuenta que al morir a esa edad tan temprana, de esa manera, es decir, en una guerra, después de haber vivido todo lo que había vivido, se convierte automáticamente en un verdadero mito andante, ¿de acuerdo? Es decir, ya lo era en vida. Ya lo era en vida, pero a raíz de su muerte, ya os digo, se va a convertir eso en alguien de quien hay que hablar, forzosamente. Y de hecho, yo digo que su carrera literaria ha tardado mucho en ser revisada. Es decir, a ver, Byron es tan bueno como pensamos. Esto sabéis que de vez en cuando conviene hacerlo, ¿de acuerdo? Más que nada por refrescar el canon. Es decir, de esto que dice, ¡guau, qué bueno! Por ejemplo, pasó aquí en España con Campoamor, pongamos por caso, ¿no? Es decir, Campoamor durante 100 y pico años estuvo y dijo, ¡qué bueno, Campoamor! No, 100 y pico no, pero 80, 90 años sí. ¡Guau, Campoamor! El de mi carta que es feliz que va a buscaros. Y está con, ¡guau, Campoamor, qué grande! No, es decir, hasta que se revisa y se dice, pero qué grande Campoamor, ¿por dónde? ¿De acuerdo? Y nos damos cuenta de que el que estaba tapado debajo de Campoamor resulta que era Becker. ¿De acuerdo? Al que no se le había prestado, le decía, qué cursi. Y además, para estos poquitos que escribió, ¿de acuerdo? Fijaos, es decir, Campoamor llegó a tapar a Becker, ¿de acuerdo? Del mismo modo que Byron llegó a tapar a Shelley, ¿de acuerdo? En su momento, Byron era muchísimo más famoso que Shelley, ¿de acuerdo? Shelley era más escandaloso, eso sí, ¿de acuerdo? Y digamos que posteriormente, el nombre nos suena mucho más Lord Byron que Percy Shelley, sin duda alguna. ¿Esto es injusto? Yo creo que sí. ¿De acuerdo? Pero sobre todo es injusto que hablemos tanto de Shelley, hablemos tanto de Byron y no hablemos tanto de Keats. Keats es uno de los poetas más grandes de la historia, pero bueno, en fin, no es su centenario.
¿De acuerdo? Así que dentro de unos 90 y tantos años, porque fue hace 3 o 4 años, dentro de unos 90 y tantos años, pues hablaremos de él, ¿de acuerdo? O otros hablarán. ¿De acuerdo? Pues yo digo. Es decir, y digamos que Byron, teniendo en cuenta, se han hecho películas sobre él, se han escrito novelas sobre él, digamos, se ha convertido en personaje literario. Pensaba, por ejemplo, aquí en Don Juan en los infiernos, por ejemplo, de Gonzalo Suárez, ¿de acuerdo? Cuenta un poco el episodio de Vila Diodati. El remando al viento, ¿no? Remando al viento, efectivamente. Sí, no, Don Juan de los infiernos he dicho, no, Remando al viento, me he equivocado de película. ¿De acuerdo? Remando al viento, es decir, tenemos películas, tenemos un montón, digamos, ha pasado a la cultura popular. ¿De acuerdo? Lord Byron, es decir, además eso, digamos que como ese modelo de macho. ¿De acuerdo? Digamos, dentro de esa virilidad, recordéis que ya hablábamos, cuando hablábamos de Flaubert, hablábamos de esa virilidad, digamos, que se produce en el siglo XIX. Pues Byron es un producto de eso, ¿de acuerdo? Es decir, Byron es eso. Yo creo que fue una persona que, y además si leéis su obra, se ve, era una persona tremendamente sola. ¿De acuerdo? Era una persona que tenía siempre un sentimiento de soledad, siempre estaba como intentando generar relaciones, ¿de acuerdo? Esto le une también a Kafka, ¿de acuerdo? Como de intentar siempre encontrarse con alguien. De hecho, a sus amigos, la relación con sus amigos era absolutamente a muerte, ¿de acuerdo? Es decir, con ellos, de dejarles dinero incluso estando él endeudado, o sea, unas cosas, endeudarse él para dejarlo a los amigos, cosas de este tipo. Yo digo, y creo que eso, que su poesía merece la pena revisarla, sí. Y además yo creo que merece la pena, si no conocéis su poesía, leerla, aunque sea, por ejemplo, en antologías, fragmentos, ¿de acuerdo? Leerla, os recomiendo casi más que vayáis precisamente a las antologías, ¿de acuerdo? Es decir, que no meteros en un Sale Harold o en este tipo de cosas, en un Beppo, es decir, en un Don Juan, ¿de acuerdo? Que son unas cosas absolutamente increíbles. Por ejemplo, mirad, un poema, para que os hagáis una idea, este es el poema Que te vaya bien, ¿de acuerdo? Esta doble columna, esto no es la traducción. Es un poema que le dedica a su exmujer. Fijaos, solamente para soltarle un poquito de rencor, pero es rencor puro, ya lo veréis. No sé si lo va a leer Lidia, no sé cuál va a leer al final. Sí. Yo digo, es que los 3 poemas que he traído son larguísimos y son probablemente los 3 más breves que tiene. ¿De acuerdo? Ese es el gran problema que tiene Byron, que es esta extensión, esa retórica. Pero sí que os recomiendo que os acerquéis a estos 3 autores, ¿de acuerdo? Shelley, Byron y Keats, ¿de acuerdo? Igual que os recomiendo que os acerquéis a Coleridge y a Wordsworth, ¿de acuerdo? Que son también unos autores muy, muy interesantes. A Blake también. Pero al Blake místico no. ¡Buah, cómo estaba ese hombre! Yo quiero saber qué fumaba. O sea, yo quiero saber qué fumaba ese hombre para escribir los poemas estos de ahí. ¡Buah! Se ponía el tío loco. Bueno, pues le paso a Lidia, yo digo, no, supongo que leerá únicamente un par de ellos porque son extensísimos. Ya os digo, ¿cuáles vas a leer? Voy a leer el Que te vaya bien, solo la versión en español, porque son muy extensos, y luego ya el último, si lo leo, que es más cortito, en inglés y en español, sobre todo porque es la 1:10 y nada. Los 2 poemas que traigo simplemente para no cortar luego a Lidia, el de Que te vaya bien es un poema que le dedica precisamente a su exmujer, ¿de acuerdo? Le dedica a su exmujer, es rencor puro, ¿de acuerdo? Y el otro es probablemente el último poema que escribe con 35 años, ¿de acuerdo? Es decir, en el que habla un poco de esas ansias de heroísmo, esas ansias de fama y demás. Cuando quieras, Lidia. Que te vaya bien. Leo directamente la traducción que ha hecho Carlos. Poema dedicado a su exmujer. Que te vaya bien y si es para siempre, incluso si es para siempre, que te vaya bien. Incluso si no te he perdonado, nunca contra ti se alzará mi corazón. Si ante ti se desnudase este pecho, donde tantas veces tu cabeza se apoyó, mientras ese sueño plácido a ti llegaba, que nunca volverás a conocer. Si ese pecho que miras fugazmente pudiese mostrar su íntimo pensamiento, entonces por fin descubrirías que no fue bueno rechazarlo así. Aunque el mundo por esto te ensalce, aunque alaben el golpe que me diste, hasta esa alabanza debería ofenderte, pues se basa en el dolor de otro. Aunque mis muchas faltas me deformen, ¿no habré de encontrar otro brazo que aquel que una vez me abrazó para infligirme una incurable herida? Pero, no te engañes, puede el amor morir en lenta caída,
pero por una súbita ruptura no creas que corazones así pueden separarse. Aún así, el tuyo su vida retiene, aún así, sangrando, debe el mío latir, y el inmortal pensamiento que me hiere es que nunca volveremos a encontrarnos. Son estas palabras de un dolor más hondo que el duelo tras la muerte. Ambos viviremos, pero cada día despertaremos en un lecho de viudo. Y cuando tú busques placer, cuando los primeros acentos de nuestra hija surjan, ¿le enseñarás a decir padre, aunque de su cuidado se vea privada? Cuando sus manitas te pellizquen, cuando su labio al tuyo se acerque, piensa en aquel que te bendice en su oración, piensa en aquel a quien tu amor bendijo. Si sus rasgos se parecen a los que nunca volverás a ver, entonces tu corazón temblará suavemente con un pulso que aún me es fiel. Todos mis defectos quizá conoces, todas mis locuras nadie puede saber, todas mis esperanzas, donde vayas, allí contigo habrán de ir. Todos los sentimientos han sido abatidos, el orgullo al que ni un mundo podía abatir, ante ti se inclina, por ti olvidado, hasta mi alma me abandona ya. Pero ya está, sobran las palabras. Mis palabras serían aún más inútiles, pero no podemos frenar los pensamientos y forzar su camino contra su voluntad. Que te vaya bien, así, separados, desgajado de cualquier lazo más estrecho, seco el corazón y solo y agostado, apenas podría hacer más que morir. A ver, que es un poemazo. Verdaderamente es un poemazo, ya os digo, pero eso, veis esa retórica, ¿no? Del alma, el pecho, bendice al que te bendijo, esos juegos un poco, a veces baratos, ¿de acuerdo? Vale, tenía 36 años cuando murió y este poema se llama En el día en el que hoy termino mi 36º año, es decir, este es el último poema o uno de los últimos poemas que escribiría Lord Byron. Y este sí es más cortito, lo leo en inglés y en español porque tiene una rima de esta de la que hablaba Carlos. A veces vacilona, pero es un poema que está bien. On this day I complete my 36th year. 'Tis time this heart should be unmoved, since others it had ceased to move. Yet, though I cannot be beloved, still let me love. My days are in the yellow leaf, the flowers and fruits of love are gone, the worm, the canker, and the grief are mine alone. The fire that on my bosom preys is lone as some volcanic isle, no torch is kindled at its blaze, a funeral pile. The hope, the fear, the jealous care, the exalted portion of the pain, and power of love I cannot share, but wear the chain. But 'tis not thus, and 'tis not here, such thoughts should shake my soul, nor now, where glory decks the hero's bier, or binds his brow. The sword, the banner, and the field, glory and grease around us see. The Spartan born upon his shield was not more free. Awake, not Greece, she is awake. Awake, my spirit, think thou whom thy life blood tracks its parent lake, and then strike home. Tread those reviving passions down, unworthy manhood, unto thee indifferent should the smile or frown of beauty be. If you regrets thy youth, why live? The land of honorable death is here. Up to the fields and give away thy breath. Seek out, less often sought and found, a soldier's grave, for thee the best. Then look around and choose thy ground,
and take thy rest. Sé que lo habéis entendido. Pero en Pero por español, si en algún verso os habéis despistado, pues... claro, por si acaso. Como dice el Joe y el D, que es inglés antiguo, pues. Hoy termino mi 36º año. Ahora debe dejar mi corazón de moverse, ya que a otros ha dejado de conmover. Mas como no puedo ser amado, dejadme al menos amar. Mis días son como hojas secas, las flores y frutos del amor se han ido. El gusano, la úlcera y la pena son lo que me queda. El fuego que mi vientre devora está solo como una isla volcánica. Ninguna tea brinda su resplandor a una pira funeraria. La esperanza, el miedo, el celoso cuidado, mi enorme parte de dolor y el poder del amor, no puedo compartirlos, más me encadenan. Pero no así y no aquí agitará mi alma esos pensamientos, ni ahora, cuando la gloria engalana el ataúd del héroe o ciñe su frente. Mira la espada, el estandarte, el campo, la gloria y Grecia en torno a nosotros. El espartano oculto tras su escudo no fue más libre. Despierta, Grecia no, ella ha despertado. Despierta, alma mía, recuerda de quiénes viene el lago de tu sangre y golpea. Persigue esta pasión vivificante, indigna humanidad. Así, indiferente debe serte la sonrisa o el rechazo de la belleza. Si reniegas de tu juventud, ¿por qué vivir? La tierra de la muerte honorable está aquí. Salta al campo y entrega tu aliento. Busca, menos buscada que hallada, la tumba del soldado, la mejor para ti. Luego mira alrededor, escoge tu lugar y descansa. Pues, Bueno, chicos, es la 1:20, os damos muchísimas veces, infinitas veces las gracias por vuestra presencia, por vuestra paciencia, por acompañarnos en esta aventura de La Voz del Mes. Y las gracias también a Carlos, porque esto era un capricho de la niña, no, por Dios. hablar de Lord Byron en su Oye, yo tuve el capricho de Brel, así que... Y muchísimas gracias. Estad pendientes del grupo de WhatsApp, como os digo. Sí. En Amigos de la Cultura hablaremos de esta reunión informativa general y en el del martes de Cultura General de Castilla-La Mancha os citaré para que hagamos juntos la solicitud de matrícula. Y el día 14 hablamos de Kafka, ya veréis el cartel que es muy distinto. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, chicos. Gracias.